Bienvenidos a La Cúpula. Este podcast está en formato de video en YouTube y en audio en todas las plataformas de podcast. Pueden encontrar todos los links en mis redes sociales Nico Luengos o La Cúpula Podcast en Instagram. Advertencia de contenido explícito en este episodio. En el derecho penal existe un concepto, una causa específicamente, conocida como la legítima defensa o la defensa propia. Es una causa que justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad al autor y que en caso de que se cumplan los requisitos permite reducir la pena a este autor. La legítima defensa es un instituto jurídico universal y que ha sido reconocido por todas las legislaciones del mundo. Pero para los que no estudiamos leyes o somos abogados, considerar si algo fue legítima defensa en un sentido moral o ético puede ser quizás más complejo de lo que uno cree. Existe una figura legal incluso donde se defiende que la persona que actuó en legítima defensa pensó que estaba actuando en legítima defensa, aunque no era así y parezca irracional. O sea, alguien puede defenderse también diciendo que fue legítima defensa, pero no, etc. Un caso extremadamente polémico es el caso de los hermanos Menéndez. Para muchos, injustamente en prisión, para otros, asesinos. Hablemos de este caso y cuáles son las nuevas indagatorias que podrían cambiar el futuro de los hermanos Menéndez, que siguen hoy en la cárcel. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal de YouTube para que no te pierdas nuevo episodio todos los viernes. También activa la campanita de notificaciones. Vamos con el caso. José Enrique Menéndez nació el 6 de mayo en 1944 en Habana, Cuba. A los 16 años, un poco después del fin de la Revolución Cubana, José se mudó a los Estados Unidos. Aquí eventualmente José fue a la Southern Illinois University y aquí conoce a Mary Louise Anderson, a quien llamaban Kitty. Ella era 3 años mayor. Se casan el año 1963 y se mudan a Nueva York, donde José se tituló como contador en la Universidad de Queens. Tienen a su primer hijo el 10 de enero de 1968, Joseph Lyle. Kitty, como le decían a la mamá, renunció a su trabajo como profesora cuando nació Joseph Lyle Menéndez y la familia se muda a Nueva Jersey, donde tienen al segundo hijo el 27 de noviembre de 1970, Eric Galen Menéndez. En 1986, la exitosa carrera de José Menéndez, que estaba escalando corporativamente, llevó a que se mudaran a Beverly Hills. José trabajaba para una compañía de video que en esa época era toda una industria, la producción de VHS o videos para el hogar. Eric, el hijo menor, iba a la secundaria de Beverly Hills, donde obtenía calificaciones muy promedio, pero sí era excelente en tenis, incluso llegando al número 44 de todo el país en un momento, cuando estaba en tercer año de secundaria. Lyle, el hijo mayor, empezó a ir a la Universidad de Princeton, pero eventualmente fue suspendido por malas calificaciones y por plagio. La noche del 20 de agosto de 1989, Lyle Menéndez, el hijo mayor, que a la fecha tenía 21 años, hizo un llamado al 911. En este llamado indicaba que alguien había asesinado a sus padres. Cuando la policía llega al lugar, Lyle y su hermano Eric, que tenía 18 años, indican que al llegar a la casa se encuentran con sus padres muertos en la sala, al parecer producto de disparos. Jackie Lacey era la fiscal de Los Ángeles a la fecha. Ella recuerda como uno de los detectives dijo que esta era una de las escenas criminales más brutales que había visto en su carrera. El matrimonio había sido asesinado con escopetas. Se comprobó que después de varios disparos, las armas fueron recargadas y los disparos continuaron. José fue disparado 6 veces, incluyendo un disparo fatal en la parte de atrás de su cabeza. Kitty, la madre, fue disparada 10 veces en total. De hecho, antes del disparo fatal que fue en su mejilla, estuvo en el suelo arrastrándose y llorando. Cuando la policía llegó, los hermanos Menéndez dijeron que habían estado en el cine viendo Batman, que fue de hecho la primera película de Batman en 1989, y es importante notar que la policía no buscó residuos de balas o disparos en los hermanos Menéndez. Esto habría comprobado que dispararon armas recientemente, pero no se realizó esta pericia. Meses después de la muerte de este matrimonio, los hermanos Menéndez comienzan a levantar sospechas con sus acciones. Su comportamiento en el funeral de sus padres, por ejemplo, dio de qué hablar.
militar. Según el hermano mayor de Kitty, que sería el tío de los hermanos Menéndez, Lyle, el hijo mayor, leyó una carta de su fallecido padre José en el funeral. Era una carta que estaba llena de expresiones de amor por sus dos hijos, y este tío dice que Lyle no parecía tener emoción al leerla, incluso haciendo el siguiente chiste: mi padre siempre dijo que nunca podía llenar sus zapatos, es decir, reemplazarlo, pero aquí estoy usando sus zapatos. También los hermanos comienzan a gastar dinero en lujo, viajes, negocios. Lyle compró un café y un restaurante, por ejemplo, un Rolex y un Porsche. Eric contrató a un entrenador de tenis personal y completó varios torneos en Israel. Bueno, eventualmente los hermanos dejan la mansión donde vivían con sus padres y comienzan a vivir en departamentos unidos en Marina del Rey. Entre ambos alcanzaron a gastar $700,000 aproximadamente, hasta que fueron arrestados como sospechosos por el asesinato de sus padres. Más adelante volvamos a los contraargumentos respecto a estos comportamientos extraños de los hermanos, y ahora veamos cómo es que llegan a ser arrestados. Unos 6 meses después, la policía recibe información desde una fuente que nadie habría imaginado: la novia de un psicólogo que estaba haciendo terapia a los hermanos Menéndez. Esta novia le informa a la policía que ambos hermanos habrían confesado haber asesinado a sus padres en terapia. El 8 de marzo de 1990, la policía queda en manos de una grabación donde los hermanos hacen esta confesión durante una sesión de terapia. Este mismo día, Lyle Menéndez, el hijo mayor, es arrestado. Eric Menéndez estaba fuera del país, en Israel, y se entregó 3 días después. Fueron puestos en prisión separados y sin fianza. En agosto de 1990, un juez dictaminó que las grabaciones de las sesiones de terapia, donde Eric confiesa haber matado a sus padres, eran admisibles, ya que este psicólogo declaró que Eric lo amenazó. Pero este dictamen fue apelado y el juicio se atrasó 2 años, hasta que la Corte Suprema de California dictaminó en agosto de 1992 que las grabaciones sí se podían usar. Es en diciembre de 1992 que los hermanos Menéndez son acusados del asesinato de sus padres. El juicio fue sumamente cubierto por la prensa y de gran interés público en Estados Unidos. Junto a su abogada Leslie Abramson, ambos declaran que mataron a sus padres por defensa propia, por miedo a perder su vida, luego de toda una existencia de abuso psicológico y físico de parte de ambos padres y abuso sexual de parte del padre. Los testimonios de los hermanos fueron apoyados por 2 testigos, primos de los hermanos. Un primo, Andy Cano, dijo que Eric le había contado cuando eran niños que su padre abusaba de él. Recuerda que en ese momento, ambos siendo niños, lo describían como masajes en los genitales de Eric. Diane Van der Molen era una prima de los hermanos y ella recuerda que Lyle le contó sobre el abuso cuando eran niños y ella intentó contarle a la madre, Kitty, pero ella no le creyó y le dijo que era mentira. Como evidencia se entregan imágenes de los genitales de Lyle y Eric supuestamente tomadas cuando eran niños por su padre, José. El primo recuerda que José se encerraba con los hermanos en la habitación y en el baño, y Kitty, la madre, se preocupaba de que él no se acercara al pasillo ni la habitación. Bueno, por otro lado, los acusantes defendían la idea de que el asesinato fue por razones económicas. En respuesta a esta teoría, la defensa de los hermanos Menéndez aclararon que ellos ni siquiera pensaban que tendrían una herencia. Y una frase increíble fue dicha por un miembro de los acusantes, Pam Bosanich. Él dijo que los hombres no pueden ser violados porque carecen del equipamiento necesario para ser violados. Increíble. Eric dijo que unas semanas antes del asesinato le confesó a su hermano mayor del abuso sexual que estaba sufriendo, lo cual llevó a varias confrontaciones con la familia. Ambos hermanos declararon que su padre amenazó con matarlos si no guardaban este secreto. Ellos dicen que la última confrontación ocurrió en una sala en el hogar el 20 de agosto, unos minutos antes de que mataran a sus padres. Los hermanos dicen que el padre cerró la puerta de esta sala, lo cual era inusual, así que ambos entraron en pánico y sentían que iban a ser asesinados por ambos padres en ese momento. Aquí Lyle y Eric salen de la sala y van a cargar sus escopetas, y Eric dice que entraron a la sala e inmediatamente comienzan a disparar. Cuando el juicio terminó el 2 de julio de 1996, ambos hermanos fueron declarados culpables y condenados por el asesinato de sus padres. Fueron sentenciados a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. El jurado del caso rechazó la teoría de que los hermanos
hermanos habrían matado a sus padres como defensa propia y creían que lo hicieron para heredar la fortuna de su padre. Es importante acá notar que los hermanos Menéndez intentaron apelar por juicio nulo, específicamente por posibles malas conductas y errores de parte de su abogada, pero fueron sentenciados de igual manera. Eric y Lyle fueron enviados a prisiones distintas y eran considerados prisioneros de máxima seguridad, así que fueron separados de los demás reos. Estuvieron en prisiones distintas hasta febrero del 2018, cuando fueron llevados a la misma prisión, pero en unidades distintas. Y en abril del 2018 los juntaron finalmente en la misma unidad, reuniéndolos por primera vez desde que comenzaron sus sentencias 22 años atrás. Ambos lloraban y se abrazaban en su encuentro. En esta nueva unidad para reos en la que se encontraban, podían participar de programas de rehabilitación y educación. Fue el año pasado, el 2023, que aparece nueva información que podría cambiar el futuro de los hermanos Menéndez. Roy Rosello era un miembro de la banda Menudo, una banda puertorriqueña donde incluso estaba Ricky Martin, por ejemplo, de niños muy famosa en los años 80. Esta banda era de la disquera RCA y José Menéndez trabajaba para RCA en esta fecha. Roy Rosello declaró que cuando era menor de edad y era parte de esta banda, fue a la casa de José Menéndez en Nueva Jersey, llevado por el manager de la banda, Edgardo Díaz. Roy Rosello habría tenido 14 o 15 años en este momento. Roy dice que bebió una copa de vino y luego sintió que no tenía control sobre su cuerpo. Luego recuerda que José Menéndez lo llevó a una habitación y abusó de él. Roy Rosello dice que esto ocurrió 2 veces más, así que fue en mayo del año pasado, luego de esta información nueva, que los hermanos Menéndez solicitan nuevas audiencias basados en que hay nueva evidencia que demuestra que su padre abusó sexualmente de otro menor de edad. Piensen que en el juicio, cuando se condena a los hermanos Menéndez, se declaró que José Menéndez no abusó sexualmente de sus hijos y que no era el tipo de persona que abusaría sexualmente de nadie. Por eso es que esta nueva evidencia es tan importante. Si los hermanos Menéndez hubieran sido sentenciados por homicidio involuntario y no de homicidio premeditado, habrían estado libres hace tiempo, probablemente. Ahora, esta fiscal que vio el caso en su época aclara que puede ser real que este padre haya abusado de sus hijos, pero ella no cree que esto necesariamente lleve a justificar un asesinato, sobre todo de ambos padres. Este es el debate que se vuelve un poco complejo. Esta ex fiscal, Jackie Lacey, cree que no podemos justificar algo que sigue siendo a sus ojos un asesinato, porque los hermanos Menéndez compraron estas escopetas días antes de los asesinatos y fueron en auto a un par de horas de donde vivían a comprarlas. Usaron guantes y en general cubrieron muy bien la evidencia de todo el acto. Luego gastaron dinero de manera excesiva posterior al asesinato. Ella cree que es probable que el padre haya abusado de ellos y que por ende ellos hayan tenido buenas y justas razones para odiarlo, pero que eso no justifica o quita la culpa de planear y llevar a cabo el asesinato de tus dos padres. Ella no cree que ellos estaban efectivamente en peligro de perder sus vidas en ese momento, o que pensaban que estaban en peligro de perder sus vidas. Por otro lado, la defensa de los hermanos aclara que, primero que todo, si en el juicio original se hubiera determinado que sí hubo abuso sexual, habría sido un veredicto muy distinto, porque el abuso sexual afecta a la salud mental y ese es uno de los primeros pasos en determinar si un homicidio fue premeditado o no, el estado mental de la persona que cometió el homicidio. Bueno, ambos hermanos están hoy reunidos en la misma prisión. Ambos están casados, de hecho, con mujeres que están fuera de prisión y están muy enfocados en lograr un nuevo juicio con esta nueva evidencia. Para mí, al ver cómo fue tratado el caso en los 90, es impresionante la diferencia de cómo tocamos el tema del abuso sexual 30 años después. O sea, la manera en la que se le bajaba el perfil a la posibilidad de que un familiar abuse sexualmente de ti, de que un papá abuse sexualmente de su hijo, de que un hombre sea víctima de violación, es impresionante. Igual considerando que se trata de la justicia, son las instituciones que deberían protegernos a todos. Y respecto al gasto de dinero excesivo en el que los hermanos cayeron luego de la muerte de los padres, ellos explican que no era un nuevo nivel de gasto para ellos, era el nivel de gasto al que estaban acostumbrados. Yo pienso que esto se parece un poco al caso de Gypsy Rose. Mi opinión respecto a estos casos es la siguiente. Creo que justificar el asesinar a alguien es obviamente algo delicado y en lo que yo prefiero no caer en cualquier caso, pero no podemos cegarnos ante el hecho de que el abuso infantil va a afectar por completo cómo piensas y actúas. La inmesurable rabia, confusión, pena, miedo, vergüenza
vergüenza que se debe sentir siendo víctima de estos abusos de parte de tus padres, no lo vamos a entender nunca quienes no fuimos víctimas de esto, gracias a Dios. Pero estos antecedentes sí deben ser obviamente considerados en el actuar de una persona que asesina al abusador. No significa justificarlo, glorificarlo, pero así como el abuso de la madre de Gypsy Rose tuvo incidencia en cómo ella fue enjuiciada y cuánto duró la sentencia, habría ocurrido lo mismo si se le hubiera creído a los hermanos Menéndez sobre el abuso sexual de parte de su padre. Por lo tanto, creo que estos hermanos busquen un nuevo juicio con esta nueva evidencia es completamente justo. Muchas gracias por ver o escuchar este nuevo episodio de La Cúpula. Pueden encontrar la versión de video del podcast en YouTube y en audio en todas las plataformas de podcast. Hay episodio nuevo todos los viernes, a las 5 de la mañana en audio y a las 1 de la tarde en video. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y también suscribirse en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches el podcast. Y aquí en YouTube no olviden dejar un comentario, like, compartir porque eso le ayuda mucho al canal. Nos vemos o escuchamos en un próximo episodio. Chao.